El estado fallido de al lado. México tiene su primera mujer presidenta. Pero su gran victoria puede representar un peligro mayor para la democracia y la seguridad. Por David Fram. La próxima gran crisis de política exterior del presidente Joe Biden lo esperaba en su escritorio esta mañana, un vecino del sur que avanza rápidamente hacia el autoritarismo y la inestabilidad. Durante los últimos 6 años, el autocrático presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de subvertir la democracia competitiva multipartidista que su país logró en los años 90. Ha debilitado la agencia electoral independiente que garantizaba elecciones libres y justas. Ha violado las leyes y desatendido las costumbres que limitaban el poder del presidente para utilizar el Estado para favorecer a sus candidatos preferidos. Ha socavado la independencia del Poder Judicial. La democracia mexicana obtuvo un breve respiro en 2021, cuando López Obrador perdió su supermayoría en el Congreso, lo que le quitó la capacidad de reescribir la Constitución a voluntad. Ese respiro recuperó temporalmente la independencia del Banco Central Mexicano y otras agencias gubernamentales que aún no estaban subordinadas al control presidencial directo. La victoria electoral que López Obrador entregó a su sucesor elegido ayer, 59% de los votos presidenciales, al momento de escribir este artículo, aparentemente una gran mayoría de las gobernaciones estatales, casi con certeza una supermayoría restaurada en el Congreso, concentra más poder en Morena de López Obrador. Partido que cualquier otro gobierno mexicano ha ejercido desde los días del gobierno unipartidista. El nuevo Congreso tomará posesión el 1 de septiembre, el nuevo presidente no lo hará hasta el 1 de octubre. Esto significa que, durante un mes, el poder absoluto sobre la Constitución mexicana estará en manos de López Obrador. La sucesora de López Obrador en la presidencia es Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México. Sheinbaum será la primera mujer al frente del Estado mexicano, la primera persona de origen judío, la primera de la izquierda académica. Estas primicias generarán mucho entusiasmo a nivel internacional. Sin embargo, no deberían oscurecer su cualidad más importante, su sumisión a López Obrador durante toda su carrera. De los 3 candidatos dentro del partido gobernante que compitieron por el favor de López Obrador, Sheinbaum era el que tenía menos y más débiles seguidores entre las bases de Morena. Sheinbaum obtuvo el visto bueno no porque López Obrador quisiera un pionero, sino porque quería a alguien a quien pudiera controlar después de su salida obligatoria del cargo al final de un mandato de 6 años. López Obrador ha creado mecanismos para mantener su control de la política mexicana, incluido un referéndum cuando se cumplen 3 años de la presidencia, que proporciona un medio para revocar a la sucesora de López Obrador si ella lo decepciona a él y a sus seguidores. Entrevisté a Sheinbaum en la Ciudad de México en enero de 2023. La encontré muy inteligente pero carente de las maneras de agradar a la gente de un político profesional. Lo más sorprendente es que repitió todos los dogmas de la ideología de López Obrador sin un milímetro de distanciamiento. La Comisión Electoral Independiente fue mala, le robaron las elecciones que López Obrador había perdido al principio de su carrera, el acto de reemplazar agencias impersonales de servicios sociales con donaciones personales de dinero en efectivo de la administración presidencial a los pobres equivalió a una revolución social igual a las otras grandes transformaciones del pasado mexicano, incluida la Revolución Mexicana de 1913. López Obrador describió repetidamente las elecciones de 2024 no como una elección entre candidatos, sino como un referéndum en su historial. Utilizó todos los instrumentos del Estado para ganar ese referéndum. El más importante de esos instrumentos fue el despliegue selectivo de la violencia. Los 6 años de la presidencia de López Obrador han sido los más violentos de la historia moderna de México. No podemos saber el número exacto de los asesinados, porque López Obrador destruyó la independencia de la Agencia Nacional de Estadística. Las cifras de criminalidad hoy en día a menudo se manipulan con fines políticos. Pero una estimación creíble sugiere que han ocurrido más de 30.000 homicidios en cada año del gobierno de López Obrador, casi 200.000 en total. Estados Unidos, con casi 3 veces la población de México, registra menos de 20.000 homicidios al año, y la cifra está disminuyendo. Solo una pequeña fracción de los homicidios mexicanos son efectivamente perseguidos por el sistema legal.
Decenas de miles de personas han desaparecido sin dejar rastro. La mayoría de los asesinatos en México no son resultado de disputas personales o violencia callejera casual. México está bajo el ataque de lo que acertadamente se ha llamado una insurgencia criminal. Los funcionarios estadounidenses llevan mucho tiempo advirtiendo en privado que el Estado mexicano está perdiendo el control de su territorio nacional, algo que el secretario de Estado Antony Blinken afirmó públicamente en 2023. Cuando las fuerzas de seguridad de México chocan con un sindicato criminal, aún pueden ganar, pero generalmente a un costo terrible. En enero de 2023, las fuerzas de seguridad mexicanas se enfrentaron a un grupo de hombres armados en Sinaloa. Las fuerzas tenían la ventaja de la sorpresa y los helicópteros artillados. Aún así sufrieron grandes pérdidas en el tiroteo, 10 soldados muertos, 19 miembros del cartel asesinados y decenas de personas heridas, para capturar al hombre más buscado. Pero en conjunto, los sindicatos superan al gobierno. Lo que esto significa para la democracia mexicana es muy claro: los políticos y periodistas, en particular, viven o mueren dependiendo de si los sindicatos criminales creen que están protegidos por el Estado. El año pasado describí el caso de una destacada personalidad de la televisión mexicana que escapó por poco de la muerte cuando su automóvil fue acribillado a balazos después de que el presidente lo denunciara en su rueda de prensa diaria. En este ciclo electoral más reciente, más de 30 candidatos a cargos públicos fueron asesinados. Un candidato opositor a la alcaldía del estado de Guerrero fue asesinado a tiros frente a las cámaras. Cientos de candidatos más han enfrentado amenazas o, en algunos casos, han sido secuestrados, tanto del lado gobernante como de la oposición. En vísperas de las elecciones, un analista político mexicano explicó la violencia a Los Angeles Times: el crimen organizado necesita algún tipo de entendimiento con las autoridades. Ese puede ser un tipo de negociación que puede ser amistosa, o eludir la legalidad, o involucrar sobornos y colusión, o puede ser violenta, con amenazas, extorsión o agresión directa. Los cárteles criminales quieren eliminar a los políticos que consideran enemigos, pero también quieren mantener una relación de trabajo con el gobierno nacional. La propia relación de López Obrador con los cárteles es turbia. En enero, ProPublica informó sobre una investigación interna de la DEA de Estados Unidos que sugería que los cárteles criminales probablemente habían destinado $2 millones en donaciones a la primera campaña de López Obrador para la presidencia, en 2006. López Obrador, indignado, negó la historia y exigió una disculpa de Biden. Administración para la evaluación de la DEA. La línea más dura seguida por la DEA de la era Biden es una de las razones por las que López Obrador ha preferido tan abiertamente a Donald Trump como socio estadounidense de México. Incluso viajó a Washington, D.C., para elogiar a Trump ante los votantes mexicoamericanos durante las elecciones de 2020, y luego retrasó la felicitación al presidente electo Biden durante varias semanas después de las elecciones. No se puede negar que López Obrador tiene estrechas relaciones personales con importantes traficantes. También en 2020, visitó un polvoriento pueblo montañoso en Sinaloa para presentar sus respetos a la madre del narcotraficante conocido como El Chapo. Cuando, ese mismo año, Estados Unidos arrestó a un general mexicano, y exministro de Defensa, acusado de narcotráfico, López Obrador sugirió públicamente, y amenazó en privado, con suspender la cooperación antidrogas a menos que el hombre fuera liberado. Tras conseguir su liberación, López Obrador condecoró al general en una ceremonia pública. López Obrador llegó al poder en 2018 con un enorme mandato que ganó en unas elecciones libres y justas. Sheinbaum llega al poder mediante unas elecciones libres pero no tan justas. Como carece del carisma y el atractivo popular de López Obrador, su supervivencia dependerá de si puede inclinar las reglas aún más radicalmente a favor del partido gobernante. En sus discursos de campaña, Sheinbaum se comprometió con un programa altamente contradictorio para complacer a todas las facciones políticas. Prometió más gasto social, pero también más disciplina fiscal. Prometió respetar la independencia del Banco Central sin dejar de ser fiel a la visión de López Obrador de poder consolidado. Expresó su deseo de mantener relaciones cálidas con Estados Unidos y al mismo tiempo rechazó las medidas enérgicas contra el crimen organizado a favor de abordar las causas del crimen.
Si ese programa tiene problemas y ella obtiene su supermayoría, Sheinbaum tendrá los medios para reprimir la oposición y la disidencia. Un México que está perdiendo su democracia también seguirá perdiendo autoridad frente a los sindicatos criminales. Para los estadounidenses, la gran pregunta es, ¿cuánta autoridad puede perder el Estado mexicano antes de fracasar por completo? La paradoja fundamental de la sociedad mexicana es la siguiente: la presidencia es demasiado fuerte, el Estado es demasiado débil. López Obrador engrandeció aún más la presidencia y así debilitó aún más al Estado. Ahora esta poderosa presidencia será ocupada por un protegido en deuda con un predecesor que aspira a controlarlo todo detrás de escena. La inminente lucha de poder entre ellos solo puede beneficiar a las fuerzas de la criminalidad y el caos que amenazan con consumir al vecino del sur de Estados Unidos. David Fram es redactor de The Atlantic.